Voy a hablaros de este libro de Julian Reventis titulado Estética de la instalación. Se trata de una profesora alemana de la que no tenía una información previa. Había escuchado a una de las personas que sigue eh, este pequeño canal de YouTube de comentario de libros de estética, de filosofía, de crítica cultural, que era un libro interesante y la editorial me lo mandó y he estado leyéndolo estos últimos días. Se trata de un libro extraordinario, de una enorme complejidad. Es un libro que hace honor al título que tiene, Estética de la instalación. En realidad se puede decir que es un libro sobre el problema de la autonomía estética. No se trata de un libro de crítica de arte, no es un libro de historia del arte contemporáneo, no se dedica a la descripción de las instalaciones ni a la tipología de las mismas, sino que en realidad va planteando tres importantes problemas que tienen que ver con la novedad que se introdujo con las instalaciones a partir de los años 60-70, pero en realidad lo que reformula es la problemática de la estética desde un punto de vista filosófico. Un libro que cuando comencé a leerlo me pareció elaborado con gran densidad, de una importante dificultad cuando uno afronta su lectura, pero cuando fui avanzando en el trabajo sobre este libro, pues me fui dando cuenta de que es un libro excelente, del que además se sacan muchos materiales para trabajar. Por tanto, lo recomiendo especialmente a aquellos de vosotros que estéis interesados principalmente en la vertiente, como digo, de la teoría del arte, de la filosofía del arte, de la estética, de los procesos teóricos. Los tres temas que aborda Julian Reventis son la teatralidad, la intermedialidad y lo que aquí traducen como especificidad de sitio. Esto es site specific, la obra para sitio específico, que es una de las características de las instalaciones. Como siempre hago, voy a revisar, en el sentido del desarrollo del libro, algunas de las cosas que he subrayado y que me parecería interesantes haceros saber. Bueno, como digo, ya en la introducción, esta profesora señala que lo que va a hacer es aproximarse a la instalación desde la perspectiva de la estética filosófica, algo que por supuesto hace, y que sobre todo se trata de una discusión normativa en la que lo que está en juego es principalmente el concepto del arte, y subrayando que en realidad todas las discusiones de la historia del arte moderno lo que ponen en cuestión son ese concepto del arte o tratan sobre ese concepto del arte. La pregunta acerca del concepto del arte no es para Julian Reventis una cuestión que se desarrolle desde la crítica del arte, o si se desarrolla desde la crítica de arte tiene que ser leída a partir de un proceso de provechoso, que sería hacer una crítica de arte de carácter filosófico, es decir, teniendo la filosofía como telón de fondo. Señala en la página 11 que la crítica de arte, si no quiere ser arbitraria, necesariamente trata preguntas filosóficas generales, y la estética filosófica, si no quiere perder el contacto con su objeto y volverse casi irrelevante, contiene siempre un momento de crítica de las artes. Esta posición, que es también la de Diderot, esta posición de vínculo entre crítica de arte y filosofía, es una posición que a mí me interesa especialmente. La crítica filosófica, según esta profesora, tiene que replegarse al terreno de reflexión sobre el modernismo estético, y desde el principio Julian Reventis nos aclara que su posición está muy cerca a Theodor Adorno, y como se ve a lo largo del libro, la bibliografía que maneja tiene mucho que ver con la Escuela de Frankfurt, con la generación actual de la Escuela de Frankfurt, con la que ella además está vinculada, dado que forma parte del Instituto de Investigación Social de Frankfurt y actualmente es presidenta de la Asociación de Investigación Estética Alemana. El encuadre que va a tener en esta investigación es un encuadre que tiene que ver con la revisión del proceso de la filosofía kantiana, pero sobre todo un intento de repensar el concepto de autonomía estética en una clave diferente de lo que han sido las claves previas,
que no es meramente una vuelta a la reflexión sobre la autonomía del arte en el sentido del arte postmedia o del arte postmedial de Rosalind Krauss, ni tampoco un mero volver a Adorno, sino tratar de mostrar cuál es la dialéctica de desestabilización de sujeto-objeto que para esta investigadora es crucial, pero también tratar de pensar cuál es la difuminación de los límites que se ha producido en el proceso de la modernidad y de la posmodernidad y cómo lo que surge bajo el concepto de instalación no son tanto obras, sino modelos de posibilidad de las obras. Estos no son tanto ejemplos de un nuevo género, sino los géneros entrelazados o una hibridación de los mismos. La pregunta de cómo se podía superar la ontología o la reflexión ontológica sobre el arte autónomo es algo que le va a llevar a revisar autores como Adorno, Stanley Cavell, Gadamer, Martin Heidegger, y sobre todo le va a llevar hacia una revisión muy potente de la estética moderna para, como digo, generar un concepto de autonomía estética, y también es sobre todo una rehabilitación de la estética filosófica como un proyecto de carácter crítico. Las únicas herramientas que pueden aportar datos relevantes para la estética de la instalación son para Julian Reventis las herramientas de la teoría y de la crítica. Bueno, yo no estoy completamente de acuerdo con esto porque creo que también habría sido necesario un mayor conocimiento histórico, y aunque se ve que conoce lo que ha sucedido con las instalaciones, la perspectiva o los ejemplos o el análisis de instalaciones concretas es mínimo, y su aportación o la contribución de ese análisis habría sido importante para dotar de más intensidad o para que tomara tierra la reflexión que hace que en algunos momentos se vuelve tremendamente abstracta. El primero de los capítulos del libro es un extenso capítulo dedicado a la cuestión de la teatralidad. En este capítulo analiza el famoso texto del año 1967 del crítico norteamericano Michael Fried, Art and Object, Arte y Objetividad, publicado en la revista estadounidense Artforum. Bueno, es un capítulo excelente, muy bien desarrollado, en el que revisa con extraordinaria penetración las teorías de Michael Fried, y sobre todo, por lo menos para mí, la novedad más importante que tiene el comentario de este texto, traducido en castellano en la editorial La Balsa de la Medusa, donde se han publicado distintos libros, también los libros sobre el arte en la época de Diderot, de Michael Fried. Lo más interesante, como digo, en mi opinión, es la revisión que hace de las relaciones que hay entre la teoría de la o la crítica de la teatralidad por parte de Michael Fried, y también las reflexiones sobre el teatro y el drama del filósofo Stanley Cavell. Bueno, ella va mostrando cómo la crítica de la teatralidad no es solamente una crítica de las formas de interacción asimétricas, sino que es la afirmación de la existencia de un nexo entre las formas de la interacción estética y las de la interacción social. Y cómo la reflexión de Cavell, que critica la teatralidad porque deja al sujeto sumido en una posición de pasividad y de voyerismo frente a lo que sería una posición de testimonialidad o una posición de un testimonio que mueve y desata una acción moral en el sujeto, se encontrarían también en la posición de Michael Fried con respecto a la situación que genera el minimalismo. En el fondo, aquí lo que se está haciendo es una reflexión sobre la cuestión de la presentidad, del presentness y del tipo de conciencia que tiene el público o de la actividad que tiene el público en relación con las obras de arte, y también con la posición de lo que se desarrolla en el seno del escenario y cuál es el juego de espera, de contemplación, y qué separación o qué límite no debemos traspasar o sí podemos traspasar cuando nos encontramos en esa situación teatral. El problema del voyerismo, señala en la página 40, comentando a Cavell, Reventis, solo puede convertirse en un problema estructural del teatro en el lugar del ensayo de una relación falsa, porque es una relación cosificante con el mundo y con el otro, si no se tiene en cuenta la diferencia entre los contextos estéticos y extraestéticos. De esta manera, el vínculo entre una actitud voyerística no comprometida con el mundo y la postura estética del público del teatro es, en el mejor de los casos, metafórico.
Julien Reventis tiene un enorme interés en reformular de la mano de Hans Georg Gadamer la cuestión de la conciencia estética, que designa no solamente una idea metafísica, sino que es el centro y la base de la experiencia estética, y cómo ese encuentro con el acontecer teatral tiene que ver con una comunión del existir, pero sobre todo para ella lo interesante es que la experiencia estética no es algo que supone ni una supremacía del objeto ni una primacía del sujeto, sino un acontecer entre el sujeto y el objeto. Esto es, para ella, lo fundamental es una defensa de la experiencia estética como un proceso de desestabilización que es específicamente estético en el acceso comprensivo del sujeto al objeto estético. Bueno, esta defensa de este tipo de experiencia estética le lleva a criticar en la reflexión que hace sobre la teatralidad y el contexto autónomo de las artes visuales Michael Fried, señalando las posiciones muy débiles que tienen en relación con los contextos teatrales, con Brecht y con Artaud, y sobre todo que es muy difícil aclararse qué es lo que quieren decir cuando hablan de inclusión y qué es esta posición de existir para una audiencia. También revisan, por ejemplo, las posiciones de Michael Fried en relación con la noción de totalidad que aplican cuando analiza la obra de Anthony Caro, y como la decía Michael Fried, que la obra de arte, esa obra de arte que es manifiesta su totalidad, podría existir con independencia de que no fuera mirada o de que fuera mirada por el espectador, y también como esa noción de la absorción y de la teatralidad conducen a posiciones cuasi metafísicas, como en la famosa afirmación de Michael Fried en Arte y Objetividad, de que la presentidad es una gracia. Cabell y Fried, señala Julia Reventis, ven en el teatro, o más bien en la postura estéticamente distanciada del público, el modelo evidente de una falsa relación con el mundo que sin embargo impera en la modernidad. Una relación cosificante, que sería una relación corruptora, que en el fondo tiene que ver con la acentuación de la propia objetualidad y con una dimensión literalista o con la reflexión sobre la sintaxis del literalismo. Bueno, tendría que ver también con la crítica de la sociedad del espectáculo, pero también con cómo entienden estos autores la literalidad, que tendría un efecto, según ellos, siniestro, y que tiene que ver con una crítica del antropomorfismo enmascarado. Para ellos, para Michael Fried, y también para Stanley Cavell, habría algo incurablemente teatral, que sería la duplicación en cosa y signo, que es un rasgo particular del arte minimalista, pero también del signo teatral. Julien Reventis lo que va a querer señalar es que no existe arte que no sea arte teatral, y que la desestabilización manifiesta del sujeto observador y la complejización de las relaciones entre el sujeto y objeto tiene que ver con esos objetos minimalistas que, aunque sean estructuralmente siniestros, en realidad lo que son es característicamente teatrales, y permiten la articulación de la experiencia estética. Y aquí plantea o comienza a plantear la cuestión de la problemática del límite, esto es del marco, de la separación entre el afuera y el adentro, y de esa delimitación del acceso comprensivo al objeto estético, que es la dimensión estructural de toda experiencia estética. La actividad autorreflexiva, o como dice Julia Reventis, autorreflexivo-performativa, no se agota en la interacción o en la implicación corporal espacial, ni en los juegos interactivos que se asocian con el concepto de inclusión del observador, sino que para ella es fundamental la procesualidad o la temporalidad interna del minimalismo o de la estructura minimalista, y cómo las obras de arte se constituyen en el proceso de la experiencia estética, que quiere decir que no se las puede entender separadamente de su historicidad. Analiza la obra de Tony Smith y cómo va generándose esa objetualidad estética, y también el famoso texto de Tony Smith de la autopista, y de cómo esa autopista aparece como si fuera una obra de arte, aunque no es propiamente una obra de arte, y cómo hay una prefiguración de nuevos campos de experiencia estética que tienen que ver evidentemente con enfrentarse a nuevos desafíos como serían los del arte de las instalaciones y el land art.
Para ella la teatralización tiene que ver con la reflexión estética. Aquí saca partido de consideraciones de Martin Heidegger y también señala su proximidad con la crítica que Jos de Divergman hace en el libro Lo que vemos, lo que nos mira, la revisión exhaustiva que hace Jos de Divergman del texto de Michael Fried, y cómo hay que asumir que aquello que para Fried era lo vagamente monstruoso del cuerpo del literalismo en las obras minimalistas tienen que ver con su reflexión sobre la presencia escénica, pero también con su mala interpretación de lo teatral y la posición de antiteatralidad, porque los actores no serían sinceros, que en realidad lo que tendría que hacer es llevarle a reflexionar sobre cuál es el tipo de dinámica estética que se produce dentro de la concepción del arte contemporáneo y cómo este arte minimalista no es pasivizador, sino que al contrario permite que el sujeto se revele o en esa relación del in-between, del intermedio entre el sujeto y el objeto, pero sobre todo como la crítica que realizan, esa crítica que hacen contra la teatralidad se basa en una mala evaluación del arte en general y cómo no puede haber ningún arte que no sea teatral, aunque estos Michael Fried y Stanley Cavell pretendan haberlo desmantelado. El segundo de los capítulos se dedica a la cuestión de la intermedialidad, dado que para Julie Reventis esta intermedialidad es con la característica de las obras de instalación, su dimensión híbrida, y como hay una tendencia creciente hacia esa intermedialidad, y sin duda esa tendencia se manifiesta en las instalaciones, que atacan no solamente la clasificación convencional del arte en distintas artes, sino también la idea de que el arte esté ligado a tradiciones particulares o a configuraciones genéricas. El concepto de arte autónomo, señala Julia Reventis, no depende de hecho ni de las cualidades particulares de los recursos específicos de representación, como pensaba Greenberg, ni de la reflexión sobre ellos, como piensa Rosalind Krauss, y por lo tanto no puede ser deducido ni de la continuación afirmativa defendida por Fried, ni de una crítica de las tradiciones específicas de género, como presupone Theodor Adorno. La reflexividad acerca de los medios, entonces, es una de las cualidades posibles del arte, no su condición necesaria, última y suficiente. Con Adorno y en diálogo y en oposición con él, Julia Reventis en este capítulo demuestra que fue justamente la emancipación del arte de los límites tradicionales entre géneros lo que promovió la reflexión acerca de las cualidades específicas de los distintos medios artísticos. Comenzará reflexionando sobre la cuestión de medio y forma en Clement Greenberg y en Niklas Luhmann, en un capítulo realmente excelente sobre la cuestión mítica como base de la concepción moderna de la pintura del flatness, de la planitud greenbergiana. También va a analizar la cuestión del arte de la sociedad en Niklas Luhmann, es decir, cómo Luhmann lo entiende, y también la posición de Thierry Ledoux en Canaster Duchamp, o cuál es la dimensión de la pintura o la concepción del fin del arte de la pintura, y también cómo en Rosalind Krauss se ha actualizado la idea de autonomía estética, que no se identificaría o que solo puede existir, según ella, si se identifica como un área de singularidad medial. A diferencia de Michael Fried, Luhmann no presupone que la forma artística exista como cosa en sí, sino que Luhmann propone que las obras de arte son constitutivamente medios sociales. Analiza la cuestión del in-market space y las infinitas posibilidades que no pueden ser fijadas en ningún lugar de la mano de Luhmann, también el concepto de evidencia improbable, tratando de mostrar cómo el medio es ahora el horizonte potencialmente infinito y abierto de las posibles formaciones de interrelación dadas individualmente con cada obra de arte misma. La evidencia estética, entendida así, es la manifestación de algo esencialmente inasible, que sería la apariencia estética, y el arte autónomo es la experiencia que no puede ser reducida ni al consumismo ni a la percepción de la contingencia. Toda esta reflexión, más allá de la era posmedial o de la posmediática de Rosalind Krauss, le va a llevar a analizar, como digo,
la relación o la reflexión de la autonomía del arte como se encuentra en Theodor Adorno, concretamente en el texto de Theodor Adorno del año 1967, el mismo año en el que publica Michael Fried Arte y Objetividad, el texto titulado El arte y las artes, donde habla Adorno de un entrelazamiento de las fronteras entre los géneros artísticos. Adorno reconoce en la tendencia al entrelazamiento de las artes una captación de una realidad o de la realidad no estética, nada menos que lo que él llama el elemento vital de todo arte propiamente moderno. Y va a ser esta cuestión del contexto de expectativas estéticas de Thierry Ledoux, releído desde la teoría de la música de Theodor Adorno, lo que le va a llevar a Julia Reventis a asumir con él que el entrelazamiento de las artes, esta intermedialidad o esta hibridación, es totalmente diferente de la noción de obra de arte total de Gesamtkunstwerk romántica. Es algo que Adorno señaló ya o que había sometido a crítica en su ensayo sobre Wagner, y para él el sueño incorrecto de la Gesamtkunstwerk sería una utopía que se torna una utopía abstracta. Analiza también la noción de progreso en el espíritu estético, de proceso estético y la crítica de la espiritualización, por ejemplo, en los textos de Kandinsky por parte de Adorno, y cómo esa tendencia a la espiritualización no es en absoluto un mero rasgo contingente del arte moderno, sino que está inscrito en lo más íntimo de él. Como la sociedad burguesa, el arte modernista también obedece al principio de la racionalización progresiva, y este concepto de mímesis que también revisó Albrecht Bellmer, o la revisión que hace Bellmer de Theodor Adorno, tiene que ver con las formas de comportamiento de lo vivo que son sensorialmente receptivas, expresivas y comunicativas. La reflexión o las consideraciones que hace Julia Reventis en torno a Adorno son realmente muy brillantes y, como digo, le somete a discusión y no es meramente una seguidista, y sobre todo desde él va a ver cómo la noción del progreso de las artes y del entrelazamiento o de la hibridación se podían también entender desde el texto que publicó en el año 1961 Theodor Adorno, que se tituló Vers una Musik informelle, hacia una música informal. Y como en esa reflexión sobre la música informal, que es una reflexión principalmente en torno y contra John Cage, se podría ver cómo de ahí surge tal vez la reflexión sobre el carácter del juicio estético, y cómo para Adorno solo negando la definición positiva y convencional del arte, surge una rebelión contra la apariencia estética y el arte puede así preservar su existencia auténtica. Para Adorno era fundamental, como sabréis, el principio del montaje como fenómeno primigenio del entrelazamiento del arte. El montaje significaba para Adorno perturbar y desmentir el sentido de las obras mediante una invasión de fragmentos de la realidad empírica sustraída a la legalidad de su sentido. Y ese entrelazamiento de los géneros es el rol constitutivo que tiene la intermedialidad en la efectividad de los recursos de representación de cada una de las artes. Marty Schill, en su libro Estética del aparecer, va a hablar de esa dimensión de elemento adicional de los géneros artísticos y cómo estos se amplían y se extiende, y donde allí, donde cada uno persigue puramente su principio inmanente, se produce en cierta medida un desbordamiento en un medio de convergencia que hoy, por ejemplo, también se produce en el campo de la digitalidad. Bueno, el capítulo de la intermedialidad es, junto al de la teatralidad, son los dos capítulos más extensos del libro, donde sobre todo lo que va a mostrar Julia Reventis es su capacidad para reflexionar sobre los fenómenos estéticos a partir de las grandes reflexiones de la teoría del arte, como es la de Adorno, y poner en juego este proceso sin, como digo, dar ejemplos muy concretos de obras de arte. En algunos momentos, por ejemplo, habla del artista Michael Crever, y también, por supuesto, tiene que volver a veces a Marcel Duchamp, pero no es que haga una aproximación muy concreta a obras de arte para explicarnos también cómo se podría aplicar o cómo se describiría esto en el caso concreto de los trabajos artísticos de nuestro tiempo. También analiza la cuestión del desbordamiento y del entrelazamiento, de la expansión, de la hibridación de las artes en relación
con las problemáticas posmodernas, aunque evidentemente ella es una defensora de la modernidad como un proyecto inconcluso en el sentido habermasiano, aunque sí no se explicita aquí, y también va a tener que entrar a reflexionar en esta cuestión de la hibridación o del entrelazamiento de las artes, de nuevo sobre el Laoconte de Lessing y las posiciones de Jacques Derrida, y cómo las instalaciones son un arte espacial en sentido literal, que organizan el espacio de la exposición, y cómo tienen un momento fecundo en el que le dejan libre un margen a la imaginación, y cuál es el potencial de simultaneidades que aparecen en el campo de las instalaciones, y cómo hay una producción de sentido que tiene que ver con la experiencia estética y también con la aparición de eso que en Adorno es fundamental, que es la condición o la dimensión de lo enigmático. Analizará también o comentará cómo el espacio temporal del teatro puede tener que ver con la idea de Gertrude Stein de abandonar un teatro del sentido o de un teatro de vanguardia que funcionaría como si fuera un paisaje, y cómo esa dimensión de la que habla Gertrude Stein del nerviosismo que se produce cuando uno está asistiendo a la obra de teatro le podría llevar a pensar en la contemplación de un paisaje, y cita una de otras frases de Gertrude Stein, esta que me interesaba, que dice: todo el mundo conoce tantas historias, ¿y de qué sirve contar otra historia? No sirve de nada para Gertrude Stein, deberían ser como paisajes y llevarnos a una dimensión contemplativa. Aquí lo va comentando, por ejemplo, de la mano del libro de Hans Thies Lehmann, que está traducido en la editorial del Zendeak, sobre el teatro postdramático, y ella va a tomar, Julia Reventís, de esta dimensión de un teatro postdramático en la clave Gertrude Stein, de un teatro de paisajes, para hablar de las instalaciones precisamente como ese tipo de paisajes dentro del cual o en el cual nos insertamos y a través del cual caminamos. Analiza también la temporalidad espacial de la instalación teatral de la mano de Ilya Kabakov, y cómo las instalaciones de Kabakov son como escenarios abandonados del que los actores hubiesen marchado y que están aparentemente ruinosos, un lugar que ha estado habitado hace un tiempo y que acaba de ser deshabitado, y cómo las teorías y los propios textos de Kabakov sobre la instalación total nos hablan del tipo de transformación espacial que se produce en este tipo de comportamientos artísticos. La parte de Kabakov está muy bien desarrollada y es, propiamente el único momento en el que se analiza la obra de un artista, y cómo hay lo que aparece, las obras que aparecen, las pinturas, por ejemplo, tienen un carácter suplementario. También utiliza para interpretar a Kabakov el libro de Sarah Kaufman sobre la melancolía del arte, y cómo los objetos de arte son para Sarah Kaufman dobles inquietantes, muertos vivos, doppelgangers o fantasmas de objetos en el mundo real. He descubierto el libro Melancolía del arte de Sarah Kaufman a través de Julia Reventís, y es un libro que estoy deseando tener y que además un amigo me ha dicho que me lo quiere regalar para el día de mi cumpleaños, que precisamente es hoy, con lo cual imagino que me llevará repentinamente, ¿no? En avión desde Montevideo, desde Uruguay, para que pueda leer este libro, cuyas citas extraídas o como los comentarios de los que saque aquí partido Julia Reventís me ha parecido un libro muy interesante. Conozco otros libros de interpretación en los bordes del psicoanálisis de Sarah Kaufman, y me parece que este libro, por lo que comenta en torno a Kabakov, tiene una pinta realmente apetecible e interesante. Analiza también o menciona, hablando de las instalaciones totales, en la página 204, algunas instalaciones escenográficas de artistas como Paul Thek, Mike Kelly, Paul McCarthy, Cosima von Bonin, Kai Althoff, o también Robert Rauschenberg, Alan Caprow, Rebecca Hor, Nanjun Paik, Jonathan Messe o John Bock, aunque lo hace con un cierto lío en la enumeración y, como digo, no desarrolla lo que podría decirse a través de ellos. Tiene también un subcapítulo dedicado a las instalaciones cinematográficas de la mano de Boris Groys y de Walter Benjamin, señalando que a partir de los años 60 la imagen en movimiento llegó a las instituciones dedicadas a las artes visuales, y aparece no solamente la caja blanca, sino también el cubo blanco, sino también el black box, y como eso es importante o ha sido decisivo. También analiza la cuestión de la temporalidad, del loop y de la cámara superlenta y del momento de arranque, o qué porción de los vídeos y del expanded cinema vemos cuando estamos en el museo. Eso lo lleva también a analizar la cuestión benjaminiana de la percepción distraída, y también cómo la instalación es una respuesta decidida de un arte liberado de los fines
externos de la religión o del culto, y es un arte fundamentalmente autónomo, un arte que exhibe como arte de exhibición. Esa experiencia cinematográfica en el ámbito expositivo sufre un cambio cuantitativo, apartándose del estado cuasi onírico del entretenimiento hacia una experiencia específica y completamente estética. Y aquí, analizando la instalación cinematográfica, también analiza la adaptación que en 1960 hizo Josh Pal de La máquina del tiempo de H.G. Wells, y también la obra de Stan Douglas, Wind, Place and Show, del año 1998, y cómo va cambiando en el desarrollo a lo largo del tiempo, y también cómo se podría analizar la obra Quintet of the Insane del año 2000 de Bill Viola, o 24 horas Psicosis Psico de Douglas Gordon, su expansión a 24 horas de la película de Alfred Hitchcock. Para Julia Revendish, lo importante en su análisis de la intermedialidad y a lo largo de todo el libro es mantener la primacía y la importancia de la distancia estética, porque para ella la performatividad autorreflexiva de la experiencia estética requiere siempre de esa distancia estética, y el valor de exhibición y la condición de la obra de arte, sea en su dimensión de instalación cinematográfica o de instalación sonora, como analiza luego de la mano de Theodor Adorno y de nuevo de Stanley Cavell, requiere siempre de esa, no tanto de esa construcción compositiva que lo obsesionaba Adorno, cuanto de esa necesidad de una distancia, que es la distancia que permite el análisis, la contemplación, la evaluación de la propia obra de arte. Es decir, no es importante comprender, como pensaba Adorno, la coherencia constructiva, la coherencia constructivo-compositiva de la obra de arte, sino colocarnos en esa posición de distancia específicamente reflexiva, que es algo que sobre todo analiza en esta parte dedicada a las instalaciones sonoras de la mano de la cuestión del ambient, de la música ambient, y de los análisis que en torno a ella hace Diedriksen cuando habla del tratamiento de fondo o del carácter natural y cultural de la obra musical, y cómo el ambient y la instalación sonora se constituyen un fenómeno de dialéctica de insignificante significación o de significante insignificación, y cómo esto permite una doble reflexión acerca de las cualidades del espacio, de los fenómenos acústicos, pero también de la cualidad reflexiva que nosotros introducimos en la propia experiencia estética. La posición que aquí mantiene, a diferencia de la de Adorno, es para ella que no hay una utopía de reconciliación estética final, y no hay una suspensión del arte en la vida, que sería falsa, porque sería inadecuada respecto a las condiciones históricas presentes. Según Adorno, la defensa de la diferencia estética para Julia Revendish está planteada en nombre de una autonomía, dice ella, estructural de la estética en relación con las esferas de la razón moral práctica y la teórico-científica. Está dirigida, por tanto, contra la idea de una asunción del arte en la vida misma. Es una apertura, por tanto, dentro del medio del arte. Y esta cuestión de cómo la autonomía del arte no lleva ni a la razón moral práctica ni a la teórico-científica es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, o por lo menos completamente de acuerdo, pero como digo, es una cuestión que tendríamos que desarrollar más también para saber cuáles son las condiciones del arte político o de la crítica social o de la conciencia de posicionamiento teórico crítico, incluso ético, que a través del arte se desarrolla. Es algo que en cierta medida hace ella, o aparece también en el último de los capítulos, que es el más breve de ellos, que se titula Especificidad de sitio, esto es Site Specificity, y cómo esta cuestión de la especificidad de sitio le lleva a reflexionar sobre o a tomar como material de trabajo fundamentalmente el arte y el espacio de Martin Heidegger. Es interesante esto que hace aquí Julia Revendish, dado que, viéndose su posición tan cercana a la teoría crítica de la sociedad y también todo lo que ha elaborado anteriormente de la mano de Theodor Adorno, sin embargo se acerca a Martin Heidegger sin el famoso prejuicio anti-heideggeriano, ni tampoco teniendo ahí en el retrovisor el libro de Adorno, La jerga de la autenticidad, sino que ella saca partido y se da cuenta de la importancia que tienen los textos heideggerianos, tanto del origen de la obra de arte, pero sobre todo la reflexión sobre los lugares y sobre el espacio, y cómo no existen los lugares y los espacios antes de su ocupación por las cosas, y cómo, bueno, pues va a conseguir sacar bastante rendimiento de la noción del Gestell.
y esa noción del Gestell, la estructura de emplazamiento, es algo que va a entender también como parte de los materiales que le sirven para analizar la instalación, y como el arte es para Heidegger el lugar potencial de un acontecimiento de verdad de dimensiones acordes a la historia del ser. Ella quiere quitarle esta dimensión de la historia del ser para analizar o para tomar el Gestell en una clave en la que el Gestell pueda ser un concepto estético, y para ello evidentemente lo que tiene que hacer es retirar o someter a revisión y deconstruir o desmantelar la crítica que Martin Heidegger hacía a la estética, por considerar Heidegger que la estética es una parte específica de la metafísica, además de la metafísica o de la filosofía del sujeto, y lo que quiere hacer Julia Reventis es evidentemente refundar o reconsiderar la experiencia estética en un momento post-metafísico, pero que no sea una mera impugnación de la misma. Esa reflexión sobre el entramado de las artes o sobre la hibridación de las artes también le lleva a revisar el texto del arte y el espacio de Martin Heidegger, y cómo nos permite reflexionar sobre el proceso del vaciamiento y sobre la cuestión del límite o de la delimitación. Tiene páginas excelentes, por ejemplo la 294 y siguientes, sobre el problema del marco, y también sobre las contribuciones que hace Jacques Derrida en su crítica o en su análisis, perdón, más que crítica, en sus comentarios, en sus consideraciones sobre el parergon en torno a la crítica de la facultad de juzgar, y cómo esa dimensión del límite, como aquello que reposa en la plenitud de la movilidad, pues aparece también en relación con la cuestión del espacio intermedio y la reflexión sobre el vacío que surge en el texto de Martin Heidegger, El arte y el espacio, publicado en el 69, es decir, 2 años después del texto de Michael Fried de Arte y Objetividad, y 2 años después del Arte y las artes de Theodor Adorno, también del año 1967. En esta parte también muestra Julia Reventis el interés que tiene para sus análisis el ensayo de Rosalind Krauss del 79, la escultura en el campo expandido, aunque tampoco, digamos, se mete a analizarlo, pero sobre todo lo que le interesa es cómo para los artistas minimalistas y para los artistas de Lanners fue muy importante la fenomenología, y concretamente la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. Hay un subcapítulo de este último dedicado a la cuestión de la instalación y la intervención, en el que analiza a Richard Serra o toma cuestiones de Richard Serra, cuando Serra dice en el año 84 que la escultura, si es que tiene el potencial de crear su propio lugar y espacio y de trabajar en contradicción con los lugares y espacios en los que se crea, y que le interesa a Richard Serra la obra en la que el artista es un hacedor de un antientorno que toma su propio lugar o crea su propia situación o divide o declara su propio área. El arte site-specific, si está a la altura del concepto de arte, dice Julia Reventis, debe ser pensado conjuntamente con su carencia de sitio estructural. A partir de ahí analiza el arte de crítica de las instituciones, el arte crítico institucional, analizando, citando el famoso texto de Brian O'Doherty, Inside the White Cube, pero también la crítica al sistema de la mercantilización del arte que se habría hecho a partir del arte de las instalaciones y del arte de sitio específico, como sucedería en ciertas piezas de Richard Serra, pero también en el arte crítico institucional, en Michael Asher, en Mel Bochner, en Marcel Broddaerts, en Daniel Buren, en Hans Hacke, en Gordon Mataclar, en Lawrence Weiner. Para ella, uno de los artistas que se ve que le interesa más es Daniel Buren, y sobre todo aquella reflexión que hace en el año 1970 Daniel Buren cuando habla de que los contextos nuevos y distintos en los que se instala la obra de arte en cada caso aclaran progresivamente la obra misma, y como un resultado de este procedimiento es que cada vez el marco develado, los muros de las casas, en la calle, las paredes de los museos o las galerías, el cerco y el metro no enmarcan nada. Bueno, yo tengo que decir que a mí la obra de Buren es una de las obras que una obra que me interesa poco y una obra que me parece que se ha tornado tremendamente repetitiva, y a pesar de ello también tengo que reconocer que en estas páginas Julia Reventis saca bastante partido y aclara y utiliza bastante bien toda esta cuestión del marco y del límite y de la especificidad en la pintura de barras de Daniel Buren, en relación también con la evolución hacia el arte comprometido, el arte crítico o el arte social de las instalaciones, que analiza aquí de la mano de Arthur Danto
que no es propiamente algo que le vaya a servir mucho. Se nota que conoce las obras de Mónica Bonvicini, de Angela Bullock, de Tom Varr, de Mark Dion, de Helgren y Draxet, de Andrea Fraser, de René Green, de Jenny Holzer, de Mike Kelly, de Christian Philip Muller, de Cady Holland, de Adrian Paper, de Stephen Prina, y aunque hace una gran amalgama de ellas, cuando dice que estas obras no se agotan en absoluto en la investigación sociológica del público del museo, ni en la crítica ya sea feminista, queer, postcolonial, socialista o subcultural de la ideología burguesa del arte. No son instancias del análisis del discurso, como sostiene Peter Weibel, sino que lo que les distingue es el hecho de que sus significados son constitutivamente abiertos. Julian Reventis quiere, como ha dicho, apartar la reflexión sobre las instalaciones del marco crítico-ético o político-sociológico en defensa de una dimensión más alusiva, porque para ella el arte no debería intentar superar su lógica específica en pos de afirmaciones políticas directas, puesto que hacerlo no solo resultaría estéticamente fatal a la larga, sino que sería un automalentendido del arte comprometido sin ninguna ganancia política. Bueno, es algo con lo que digo que me parece que no tenemos por qué estar necesariamente de acuerdo, porque es evidente que en esta crítica de la deriva política, que no creo que sea tal deriva, que es inmanente del arte contemporáneo, pues Julia Reventis es donde menos argumentos aduce y donde pasa realmente sobre el asunto como si fuera de puntillas. Ella piensa que para evaluar la potencial relevancia social del artista nativo desde los años 90 no deberíamos simplemente equiparar este arte con una definición o con una posición determinada sobre la sociedad, sino que la relevancia de una obra no se explica por su referencia, como ya apuntó Paul de Man acerca de la literatura. De hecho, deberíamos, según ella, marcar el límite entre las obras interesadas y el crudo contenidismo que tan frecuentemente se asocia con ellas. Es decir, ella viene a señalar algo cierto, también lo hace Jacques Rancière en El espectador emancipado. El arte crítico es en muchos momentos una prédica a los conversos y para ella el arte que merece ese nombre jamás comunica directamente. Esto no es cierto, hay arte que comunica directamente y que sin embargo, en esa expresión que no me gusta, sí merece ese nombre. El potencial social del arte reside para ella en el hecho de que interrumpe una inflamación práctica directa, favoreciendo un distanciamiento reflexivo. Esto es muy brechtiano. No en el intento de intervenir políticamente, un intento que es tan ciego en determinados términos estéticos como lo es políticamente. Si el arte, dice de la mano de Adorno, en nombre de la verdad social teóricamente superior, quiere ser más que la experiencia que él puede alcanzar y configurar, será menos y la verdad objetiva que él se pone como medida se echa a perder como ficción. Si intenta directamente, según Reventis, ser un espejo en el que la sociedad puede mirarse, no es raro que vire hacia el cinismo. Y para ella un ejemplo de ese virar hacia el cinismo sería lo que ella llama el potente realismo de Santiago Sierra, que analiza aquí señalando que en una nota a pie de página, la nota 99 de la página 321, que Santiago Sierra contrata con una baja retribución a refugiados para que se sienten sobre cartones durante toda la duración de una exhibición y también paga desempleados para que les permita tatuarlos. Bueno, es un análisis de Santiago Sierra muy precipitado y muy poco elaborado que también marca esta dimensión de la estética filosófica que en algunos momentos da una cierta tristeza y es la sofisticación en el análisis de las cuestiones conceptuales y la falta de penetración cuando se trata de hablar o de sacar partido o de reflexionar sobre las condiciones categoriales, conceptuales, críticas que laten dentro de las propias obras de arte. En cualquier caso, ¿qué es en las últimas páginas del libro lo que pretende Julia Reventis? Lo que no quiere es un arte de la mala conciencia, sino que quiere que haya una estructura de la experiencia del arte que efectúe cambios de conciencia porque genera una distancia reflexiva ante lo familiar. La distancia, dice Adorno, es la primera condición de la cercanía al contenido de las cosas. Y esa dimensión de la distancia estético-reflexiva sería la que permitiría una experiencia específica, una distancia, por tanto, de lo estético con respecto a los fines prácticos o teóricos. Termina el libro con la cuestión de la subjetividad estética y cómo lo instalativo hoy reprime la cuestión del sujeto de la experiencia estética, pareciendo que se rinde al consumo y degenerando en diseños decorativos de interiores, pero sin embargo para ella
Lo fundamental del arte instalativo interesado sería dirigirse a sujetos concretos, esto es, a individuos situados socialmente. Y cómo en esa lógica performativa, autorreflexiva, que es específica de la experiencia estética, el sujeto estético no puede ya servir como modelo para una subjetividad extraestética. Respecto al compromiso sociopolítico del arte contemporáneo, dice en la página 331, a la concepción de la experiencia estética defendida aquí se le podría objetar que individualiza virtualmente la experiencia estética y que, por cierto, en este sentido la despolitizaría. Y evidentemente esta es una de las críticas que se le podría hacer a este libro, que es un libro que despolitiza o que le quita intensidad crítica a la experiencia del arte cuando a su vez consigue tener una enorme dimensión de estética o de filosofía del arte. El reclamo de público que hace el arte instalativo es al mismo tiempo un reclamo, dice en la página 332, a un público democrático, un llamado a no inmovilizar como fórmula burguesa la idea de que el arte es para todos. El arte repercute, señala en esta página, en la sociedad cuando lo hace, no porque en la experiencia se constituya algo así como un sujeto global, sino porque es capaz de confrontar al sujeto con la dimensión social de su propia subjetividad. Por consiguiente, los discursos de la razón práctica y teórica brindarán una y otra vez sus propias perspectivas sobre el discurso estético. Es en la crítica de arte donde esto sucede de manera constante y con razón. En contra de esta visión, el arte instalativo, justamente por su interés en las utopías políticas, apunta más allá de sí mismo hacia esferas de la razón moral práctica y de la razón teórico-científica, las únicas en las que se podría concretar la utopía. El arte comprometido, termina el libro, de nuestra época, conserva entonces no tanto la utopía abstracta de la humanidad reconciliada, a la manera adorniana, sino la conciencia ilustrada de que la realización de una utopía necesita algo más que el arte y la experiencia del arte. Bueno, esta parte final sobre la posición política del arte y de las instalaciones, o la posición crítico y ética, o también esas derivas hacia la razón teórico-científica, es la parte más endeble del libro, más endeble de un libro, como digo, de estética de la instalación, que en mi opinión es una de las más interesantes contribuciones que he leído recientemente a la teoría estético-crítica y sobre todo a la reevaluación de la autonomía del arte. Un libro, como digo, escrito con un lenguaje extremadamente académico, pero del que se sacan muchas conclusiones y sobre el que se puede seguir trabajando e investigando. Por tanto, una autora, un libro y una temática que recomiendo a todos los que os interesen las cuestiones de estética filosófica, de filosofía del arte.